Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milić, para conocer cuál es la situación hoy por hoy en la ciudad y en el departamento. Doctor, muy buenas tardes, un gusto volver a estar en contacto con usted para conocer las novedades que sigue arrojando esta pandemia. Gracias, Víctor. Como siempre, un placer. Bueno, efectivamente, como usted dice, lo que nos golpea duro esta pandemia, empezamos con números que realmente son bastante complejos, como lo hicimos el lunes cuando hicimos el resumen de la semana, cómo aumentamos el número de casos en 2 semanas, en casos positivos en nuestra ciudad, básicamente. Pero también cuando hablamos a nivel del país, decir que al día de ayer teníamos 6.552 pacientes internados en las unidades de terapia intensiva, lo cual eso nos condiciona lamentablemente que hayamos tenido en estas últimas 2 semanas un promedio de 470 fallecidos por día, lo cual es un número que nos asusta y que va en contraposición de aquellas manifestaciones de gente que parece que ignora el coronavirus, que no es real, que son antivacunas y todo, como los movimientos que hubo en Rosario el día de ayer, lo cual no aporta absolutamente nada. Y nosotros seguimos en esta pelea día a día con dificultades en el número de camas. Yo recién estuve reunido con la señora directora del hospital, la doctora María del Carmen Zoraire, y me ha pedido que lo colabore tratando de conseguir más disponibilidad de médicos para poder ampliar la capacidad de camas de nuestros módulos de internación, dado que estamos al límite de la capacidad. Ya tenemos disponibles 3 respiradores más como para poder instalar 3 camas más en la terapia intensiva. Podemos disponer de otros más. Si podemos, en definitiva, podríamos llegar a tener a lo mejor una capacidad de 20 camas, pero también el espacio que nos queda reducido, dado que la zona COVID también está al máximo de su capacidad, pero también necesitamos la cuestión técnica, es decir, médicos. Estamos tratando de ver cómo se pueden organizar grupos de trabajo entre 2 y 3 médicos, si fuera posible 3 médicos por día, para que puedan asistir permanentemente a estos pacientes, rotándose sus funciones, sus tareas. Una tarea muy, muy compleja la que debemos hacer, pero bueno, estamos en ese tema. Doctor, ¿y cómo se está Lamentablemente, cuando trabajando en el veíamos. hospital con relación a los intensivistas? Porque me imagino que no debe haber muchos y deben estar agotadísimos. ¿Cómo se releva a un intensivista cuando la realidad marca que en el país no hay la cantidad que se necesita para hacer frente a esta pandemia? Ahí está el tema, armar un equipo donde el médico de terapia intensiva sea el que encabece el grupo y que haya 2 médicos por lo menos más que sean sus colaboradores o asistentes, tratando de ir aprendiendo y ejecutando cosas que el terapista puede ir marcando, pero para eso buscamos gente que ya tiene cierta capacidad o formación ya hecha y que rápidamente pueda adquirir estas habilidades. No es un tema fácil porque un terapista a veces nos lleva 4 o 5 años la formación y en épocas no pandémicas la incorporación de conocimiento es mucho más didáctica, más pedagógica, lenta en el tiempo. Debe haber una sedimentación de los conocimientos y aprendizajes. Entonces, estamos tratando de armar equipos con gente con voluntad de colaborar en el tema de esto, de hecho que no es voluntarios, sino que también reciben un pago por este trabajo, que eso lo dejamos en claro. O sea, lo que creemos es la voluntad de incorporarse al trabajo que va a ser rentado desde la provincia de hecho. Pero es un tema difícil conseguir gente porque también hay mucha gente médica que está trabajando en distintos lugares. El pluriempleo del médico también es una limitante al momento de querer conseguir gente, porque el médico tiene una guardia acá, va a una guardia a otro lugar, transpone la provincia de Santa Fe y hace guardia en Córdoba o hace guardia en Buenos Aires. Entonces también tenemos esas dificultades estratégicas, pero esperemos que esto se pueda conseguir y que la disminución de casos nos pueda llevar a una tranquilidad en el uso de camas. Volvemos a Bien. repetir lo de siempre, Víctor. El paciente COVID es un paciente que demanda mucho más días de estadía de cama, mucho más complejo, y en esta segunda ola estamos viendo que los pacientes son un poco más complejos, y dado que la edad bajó un poco en la edad de atención, también el paciente joven es el que más tiempo tiene
de recuperarse, entonces el que nos lleva mucho más tiempo también en cuanto a la atención. Y eso Claro. podría generar mayor dificultades en la disponibilidad de camas. En el Entiendo. número de casos, ayer tuvimos 29 casos positivos en Villa, 17 en el departamento, 22 en las otras localidades, lo cual hace un total de 68 casos positivos. Que para que la gente vea, esto es un número importante. Si tuviésemos la mala suerte que el 5% de esa cantidad que es positiva requiera internación, ya tenemos casi 4 pacientes que tendrían que necesitar una cama y eso indudablemente nos genera complicación. Por eso Bien. cuando damos la estadística no nos interesa el día a día, sino cuando hacemos el resumen de total de casos en una semana. Que por ejemplo, la semana pasada nosotros tuvimos en Villa Constitución solo en una semana 184 casos. Y eso es lo que repercute después en la demanda de atención, en el trabajo de la gente de laboratorio, en la gente de radiología que tiene que ir permanentemente no solamente a sacar radiografías en la zona COVID y en la zona de terapia, sino que tiene que ir a la zona febril, más el trabajo que tienen diariamente de los pacientes que demandan todos los días consultas espontáneas fuera del COVID. Y esto ha complejizado tanto que vemos agotados a todo el personal, pero agotados, pero los veo también en el fondo con mucha voluntad de seguir adelante. Y eso es lo muy interesante que vemos, que la gente está cansada, pero sigue luchándola, sigue poniendo todo su empeño. Y bueno, estamos todos en la misma, tratando de llevar adelante esta pandemia que nos ha tocado muy dura, por supuesto. Si bien vemos los números que a nivel país, por ejemplo, ayer bajamos a 24.601 casos contra 39.000 que tuvimos el miércoles 19, nos ponemos contentos y decimos, bajamos 15.000, pero 24.000 casos por día en nuestro país es un número de casos muy alto, porque eso repercute después en las internaciones a nivel de todo el país. Claro. Doctor, ¿y cuál es la ocupación de camas en este momento, de camas críticas? Y yo le diría, de camas críticas tenemos hoy 98%. Uh, O sea, nos queda Al un límite. pedacito de una cama, un Claro. pedacito de una cama, o un lugarcito para poner una cama extra. Estamos Esto es complicados, en el estamos hospital. complicados en el hospital. Del sanatorio no tengo referencias, como se los había comentado un momento, el sanatorio va a hacer sus informes en forma independiente, así que hay que hablar con la dirección médica del sanatorio para que dé los partes diarios en cuanto a la disponibilidad que ellos tienen. Bien. Doctor, se continúa vacunando tanto el sábado como el lunes o el martes, que fueron, bueno, el sábado habitualmente antes no se vacunaba, el lunes y martes feriado se vacunó también. ¿Cómo continúa la vacunación en lo que resta de la semana? Bueno, eso fue una muy buena estrategia que fue dialogada entre la gente que está en la vacunación, dirección médica, también con gente de la municipalidad que puso algo de su logística y su apoyo para hacer que se vacunara el sábado. Estaba previsto vacunar el sábado de 8 a 13 y se terminó vacunando a las 16 horas, o sea que se completaron creo 270 turnos del día sábado. Día lunes y día martes se continuó vacunando a un muy buen ritmo, con muy buena concurrencia de la gente. Hoy ya se van a empezar a recibir las vacunas de la plataforma AstraZeneca para continuar la vacunación de acuerdo a los turnos de la provincia. Ahí quiero hacer un punto de inflexión en cuanto a la vacuna de AstraZeneca, que probablemente podría ser que se la utilice, por eso hablo en potencial, como segunda dosis de muchos pacientes que recibieron la primera dosis eventualmente de Sputnik. ¿Y por qué esto? Porque AstraZeneca Oxford es una plataforma similar a Sputnik y no habría inconveniente en poner como segunda dosis AstraZeneca. Esto es una tarea que también se hizo investigativa en España, donde empezaron vacunando con AstraZeneca y pusieron como segunda la vacuna de Pfizer, en la cual les dio un resultado inmunológico de una producción por encima del 150% de formación de anticuerpos. Ya están en fase 3 en ese trabajo de España, así que ya va a ser publicitado para que el mundo lo pueda utilizar como estrategia de vacunación. Bien. Doctor, Acá, sí. la,
Sí. No, le iba No, a la única preguntar, diferencia, sí, le iba a pregunte, preguntar pregunte. qué edad se está vacunando en este momento. Bien, se está llegando a los 60 años, o sea que ya estamos prácticamente vacunando a la mayor cantidad de gente del factor de riesgo mayor por edad que siempre se dijo, que todo el mayor de 60 años por encima era uno de los factores de riesgo. Pero hoy en día esto también ya nos ha cambiado y vemos que la gente joven también sigue siendo un factor de riesgo. Y vuelvo a decir lo que dije, creo, en algún programa con usted y algunos otros colegas, que un colega de Buenos Aires decía, cuando el COVID entra, independientemente de la edad, el paciente se transforma en un paciente de 70 años. O sea que el paciente puede tener 35 o 40, pero el COVID tiene esa característica de transformar al organismo de una persona relativamente joven en un paciente de 70 años, para que ustedes vean la Terrible. dimensión, cómo se estudia, cómo se investiga y cómo se hace. Lo que Bien, quería explicitar para que la gente lo comprenda, que las vacunas, tanto Sputnik como AstraZeneca, pertenecen a la misma plataforma que se llama vectorial, o sea que trabajan con adenovirus. La pequeña diferencia que tienen es que la vacuna Sputnik tiene dos componentes que son adenovirus 5 y adenovirus 26, que son adenovirus de infección humana, que son los que se utilizan como transportador, como carrito, digamos, que llevan a la espícula del coronavirus, o sea, la proteína S, y la llevan a la zona donde se producen los anticuerpos. La diferencia que hay con la de AstraZeneca es que el virus adenovirus es pasado por chimpancé, o sea que es un proceso de laboratorio que se utiliza también el adenovirus como carrier o carrito, pero que es pasado por chimpancé. Una diferencia estrategia de laboratorio, pero en definitiva es una vectorial con adenovirus que prácticamente, sacando esa pequeña diferencia, serían prácticamente iguales y producirían la misma respuesta inmune una y la otra. bien. Doctor, ¿qué cantidad de vicenses se han vacunado hasta el momento? ¿Hay alguna estadística, algún número estimado? Sí, yo creo que ya estamos pasando los 14.500, estamos llegando a casi los 15.000 vacunados en Villa Constitución, ¿Con una dosis? con una dosis. Y con dos dosis estamos ya en cálculos en 2.500, 3.000. Bien. Doctor, lamentablemente se han registrado nuevas muertes a causa del COVID en los últimos días. Sí, lamentablemente la última muerte que tuvimos fue el día de antes de ayer de una persona muy conocida, integrante del gabinete municipal, el director de Aguas y Cloaca, el señor Miguel Fernández, que lamentamos muchísimo, 65 años, o sea que relativamente joven, y con alguna comorbilidad que hizo que a lo mejor el coronavirus fuera mucho más agresivo para él. Pero lamentablemente eh, la expectativa que teníamos de su atención y que podía salir no fue posible y lamentablemente el desenlace final que nunca nos gusta comentar, fallecidos, también tengo noticia que ha fallecido alguna persona de Villa que estaba internada en Rosario, también falleció otra señora acá en el hospital y también ha fallecido, creo, una señora en el sanatorio. O sea que hemos tenido en este fin de semana largo, digamos, creo que entre 4 o 5 pérdidas de nuestros villenses. Doctor, Miguel Ángel Fernández se encontraba en la unidad de terapia intensiva del hospital. Sí, sí, estaba en terapia intensiva del hospital y lamentablemente no pudo revertir su cuadro. Y realmente muy triste, ¿no? Uno cada día ve en las redes a gente que despide a familiares, amigos, mucha gente querida y no lo puede creer, ¿no? Porque en un momento a otro te cambia todo y de un momento a otro uno pierde a mucha gente que realmente ni siquiera se había enterado que estaba enferma, porque esta enfermedad realmente arrasa con todo, doctor. Es terrible y la incertidumbre que genera también, ¿no? Porque está bien, el confinamiento es para cuidarnos, pero también nos acelera la cabeza, la incertidumbre, el no ver la luz al fondo del camino.
Porque uno la imagina y parece que la luz está cerca y por momentos la luz está lejísima. Uno no pierde las esperanzas, pero bueno, justamente hoy me enteraba, doctor, viendo un medio de Buenos Aires, que en Brasil han detectado una nueva mutación del virus de Manaus, el P4, que aparentemente también sería de rápido contagio, sería bastante letal, aunque reconocen que las vacunas que hoy por hoy están en el mercado podrían neutralizar a este virus, generarían inmunidad, pero no deja de generar variantes para seguir causando daño. Tal cual como usted lo describe, Víctor, es así, pero también hay unas cosas nuevas que se están publicando y estamos valorando. Se cree que las nuevas variantes de virus que hay o mutaciones, como se decía en algún momento, podrían prolongar la estadía del virus dentro del organismo humano y por tanto los 14 días de aislamiento que tomamos como límite para volver a salir a hacer tareas probablemente no sea tan así porque el paciente podría continuar con carga viral más allá de los 14 días, lo cual eso nos está haciendo rever cuánto sería en realidad el aislamiento que debemos hacer en un paciente positivo cuando no sabemos genotípicamente qué tipo de variante tiene en su interior, porque acá hablamos de COVID, pero no sabemos en nuestra ciudad qué incidencia tenemos, como sí se puede hacer en grandes ciudades como Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, donde saben que tienen la cepa Manaos, la cepa Río de Janeiro, en un 33% la cepa andina que se descubrió en Perú y solamente un 4% la cepa Wuhan, pero que también ahora se ha visto que en el mundo, en una gran cantidad de países, ya está circulando con gran frecuencia la cepa india, también la sudafricana, o sea que las variables virales pueden que estén condicionando la mayor agresividad, mayor letalidad, pero lo que más me preocupa a mí es la mayor duración de la carga viral y eso, cuando una persona dice, ah, ya tuve COVID, no pasa nada, puedo salir y relajarme un poco. Y quizás esa persona pueda tener permanencia por más tiempo del virus en su organismo y siga siendo un factor de contagio y de circulación viral. Por eso cada día estamos cambiando, aprendiendo, damos marcha atrás en las cosas que hemos aprendido de esta pandemia y la verdad que es un desafío día a día poder interpretar cómo se ha comportado este coronavirus en todo el mundo. Muy difícil, pero lamentablemente en nuestra zona también afectado. Yo me recuerdo cuando iba a comenzar la pandemia, pensamos, ¿y cuántos casos podemos llegar a tener en Villa? Y bueno, de acuerdo a cómo se vislumbra, podríamos tener 1000 casos en Villa. Mire si nos quedamos cortos, estamos Sí, cercanos ya a los 5000. Y si sí, sí, sí. multiplicamos, siempre como decimos, los contactos estrechos y multiplicamos por 5, es probable que ya hayamos tenido COVID 20.000 habitantes de nuestra ciudad. Posiblemente. Doctor, al comienzo de la charla hizo mención a lo que pasó ayer en Rosario con esta agrupación autodenominada Médicos por la Verdad, antivacunas, que ha congregado a un importante número de gente. La Asociación Médica de Rosario se pronunció en contra, considerando que probablemente los organizadores de este acto tienen intenciones de conformar un movimiento político y se aprovechan de la preocupación y la desesperación de la gente. ¿Qué opinión tiene usted con relación a lo que pasó ayer? Para mí lo más tremendo que puede haber gente que utilice algo que es tan real, tan palpable como el coronavirus y hagan la negación. Me parece que esto no es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que con 75.000 fallecidos que tenemos, con los casos que tenemos diariamente en nuestra ciudad, no podemos ignorar que el coronavirus ha sido una realidad que nos ha golpeado a todo el mundo y negar una realidad tan visible o tan palpable me parece que es de ignorantes o de gente que antepone pensamientos muy mediocres como para poder sacar rédito en una futura elección. Me parece que a lo sumo sacarán votos de su familia y nada más en el momento de llegar a ser un movimiento político. Porque yo no puedo entender que colegas nuestros de la profesión puedan negar la existencia o probablemente no les ha interesado nunca sentarse a leer por lo menos
por qué el coronavirus, cómo es, cómo entra. Yo, por ejemplo, tuve la suerte el día lunes de sentarme a repasar toda una actualización 2021 y la verdad que cada vez me siento en un desafío de comprender cosas que yo pensaba que las sabía y lamentablemente con el coronavirus me estoy dando cuenta que muchas cosas de la medicina no las sabía totalmente y las estoy aprendiendo actualmente gracias al COVID, entre comillas ese gracias, ¿no? Sí, Pero sí, me sí, sí. ha puesto en una razón de que no le podemos escabullir a esto. Y también hay un tema cuando usted dice, cuando vemos las muertes, los internados, a mí me tocó en el fin de semana hacer una actualización sobre todos los fallecidos que ha habido en la zona. Y cuando me puse a ver los listados que obtuve por distintos medios, la verdad que me angustié como usted lo graficaba, porque encontré en el listado mucha gente que conocía de la zona, de Empalme, de localidades vecinas, y muchos de Villa que decían, uy, pero esta persona, ¿y cómo? Y no me enteré, ¿y por qué fue? Y no, sí, fue por COVID, y el otro y por lo otro. Entonces, eh, uno le duele muchísimo cuando uno se entera de gente que uno se cruzó en la calle más de una vez y lo saludó afectuosamente por conocernos de años, ¿no? Claro. Doctor, le hago una consulta. El Sanatorio Rivadavia decidió emitir sus propios informes. En el informe diario que emite el hospital, ¿figuran las muertes que se producen en el sanatorio o es propio del No, no, hospital no. el informe? No, no, en el hospital propio nuestro lo que estamos haciendo ahora es la carga de nuestro reporte oficial, de nuestro reporte oficial del hospital. O sea que Veremos hay cómo después, determinados números que figuran en el informe que no reflejan la totalidad de lo que ocurre en Villa Constitución. así es, así es. Nosotros damos el parte exclusivamente del hospital a partir de un lunes, digamos así, empezamos a hacerlo exclusivamente nosotros. Para el sanatorio habrá que contactarse con la directora del sanatorio María José Marchiodi para que dé el informe correspondiente en cuanto a disponibilidad de camas, utilización de camas y los fallecidos que pueda haber. Bien, una pena, ¿no? Una pena, doctor, porque se venía trabajando bien. Es una pena que el sanatorio haya tomado esa determinación Sí. porque hoy por hoy la población recibe información parcial y esto genera otra vez confusión. Nosotros, yo particularmente, sin el ánimo de invadir la actividad del sanatorio privado, me pareció desde que comencé a hacerlo como un acto colaborativo e informativo para la gente y que sea clarificador de la verdadera realidad. Para mí era también todo un sistema de llamadas permanente, siempre tuve la buena colaboración y predisposición del personal, pero bueno, son decisiones que no las puedo objetar porque cada uno toma sus propias decisiones, pero bueno, eh, a lo mejor en algún momento pude yo haber cometido algún error en cuanto a pedir más información de la pertinente y a lo mejor fue eso el motivo, pero nadie lo dialogó conmigo para decirme que había sido eso. Pienso que no, porque siempre lo he tratado de hacer con el mejor de los ánimos, con el sentido de colaboración y que la gente, porque yo considero la salud en Villa Constitución es prácticamente una sola, porque la gran mayoría de los médicos que trabajan o trabajamos acá en el hospital, trabajamos también en el sanatorio. O sea que si bien uno maneja un efector privado, el otro el público, pero nos intercambiamos permanentemente. Pacientes cuando hay una urgencia. En este caso, por ejemplo, en el hospital está teniendo muchos pacientes que son mutualizados y no les cerramos las puertas, sino que al contrario, lo atendemos con buena gana, con buena predisposición y no dijimos, no, tiene que ir al sanatorio sí o sí, pero bueno, son decisiones, pero Sí, sí, sí. probablemente en algún momento podamos dialogarlo y volvamos a realizar una información conjunta para que la gente esté bien informada día a día. Bueno, y si no, que la directora del sanatorio decida que alguien emita un parte diario para poder informar a la comunidad, ¿no? Así Yo que, creo que sería muy conveniente. sí, sin dudas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por todos estos minutos y toda la información que nos brinda. Si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo.
No, no, un placer y gracias a ustedes por tenerme la paciencia de escucharme a veces en más del tiempo que ustedes disponen. No, es muy interesante escucharlo, aprendemos cada día. Muchas gracias, doctor. Yo también sigo aprendiendo, con Gracias. ustedes también. Muchísimas gracias. Hasta mañana.